Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Vamos a hablar de cine y de un documental que está causando furor. No sé si la expresión correcta para este documental sea furor, Yo creo que... pero sí que está conmoviendo y mucho también a las personas que lo han visto. Estamos hablando de La Memoria Infinita. Fíjate que el otro día estaba conversando con una persona a la que yo le tengo bastante respeto y me dice que antes de ir al documental, ellos decían, bueno, ¿cuántos pañuelitos desechables vas a llevar tú para el llanto? Y fíjate que me dijo que no, que era mucho más, iba más allá de la pena, era realmente una experiencia digna de ser vivida y que no había ocupado los pañuelos desechables, pero que había salido llena de esperanza en el ser humano, en la condición del ser humano. Estamos con la académica de cine de la Universidad del Desarrollo, Galia Vogolaski. ¿Cómo estás, Galia? Muy buenos días, bienvenida a Buena Costumbre. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Oye, yo fui a ver la película. Ah, ¿fuiste? Fui a ver la película, el documental en realidad, y la verdad es que efectivamente, como tú dices, Álvaro, mira, yo no lloré, pero también quedé con esa sensación de que hermoso es ver una historia de amor real. O sea, de cómo las personas somos capaces de cuidarnos. ¿No perdiste la esperanza todavía? No perdí la esperanza, no, digo, todavía está. Sí. Pero efectivamente dice, oye, qué bonita historia, a pesar de lo dramático, ¿cierto? Que es el contexto. Galia, yo sé que esta película, ¿cierto? Va a ser representante de Chile en distintos festivales. ¿Cierto? No sé, ¿qué nos puedes contar de la película, del documental Memoria Infinita? Sí, bueno, La Memoria Infinita está nominada a los premios Goya como representante chilena para los premios. O sea, todavía no se eligen las nominadas latinoamericanas o las películas que van a representar a Latinoamérica en los premios Goya, pero de Chile es la que la Academia de Cine de Chile eligió para representar al cine chileno para esos premios. Así que... tal como eligieron a los colonos para los Oscars, como que la Academia elige las películas que van para cada festival. Así que lo más probable es que le vaya bien, porque efectivamente es una película que es muy transversal y muy universal, como que es para todo tipo de públicos, es para personas, no solo en Chile, no solo personas que reconocemos a Paulina Urrutia y Augusto Góngora, sino que se trata de una historia de amor, una historia de que tiene que ver con la memoria. Y eso es transversal y puede conectar con audiencias de todo el mundo. Entonces probablemente le va a ir muy bien, y de hecho ahora está en cartelera en Nueva York y en varios países del mundo, pero tengo entendido que le ha ido muy bien en Estados Unidos también. Entonces eso ya es un buen, se puede decir que ya es un éxito internacionalmente. Oye, Galia, la sin ánimo, spoiler se llama cuando uno adelanta. Así es, sin hacer spoiler. Sin hacer spoiler. ¿Cómo se produjo este documental? Las escenas... Discúlpame, parto de lo más básico, porque yo no he visto ni ¿cómo se llama? Ni ¿cómo se llama el avance? Ni el trailer. El trailer, no he visto nada, el teaser, digamos, no lo he visto. ¿Cómo se produjo esta película? ¿Se ve en el fondo cómo evoluciona la enfermedad de Augusto Góngora? ¿Cómo Paulina Urrutia lo acompaña en todas estas etapas? ¿Cuál es la mecánica que se utilizó para la filmación del documental? Sí, esta es una película que duró mucho tiempo, que fue aproximadamente unos 6 años de rodaje. Mira. Donde justo a Augusto Góngora se le diagnosticó el Alzheimer en el 2014. Y poco tiempo después, Maite Alberdi ya venía trabajando con temas de adulto mayor, ya venía trabajando con los adultos mayores en la ONCE, luego con los síndrome de Down en los niños, y después le interesaba abordar el tema del Alzheimer. Y luego, cuando salió público el diagnóstico de Augusto Góngora, se acercó a la familia y a Paulina Urrutia, y Paulina Urrutia no quiso que se contara esta historia, porque tampoco quiso como entrar en la intimidad y que se tratara de una historia también dramática, muy íntima de la familia. Pero el mismo Augusto Góngora, cuando todavía obviamente estaba muy lúcido,
al principio de la enfermedad, él mismo planteó que le interesaba que se hiciera esta película sobre él, porque él consideraba que él había trabajado toda su vida contando historias de personas que eran historias que valía la pena ser contadas, y él creía que su historia también tenía que ser contada. Entonces, siendo que él entró en la vida de muchas personas contando historias muy dramáticas de sus vidas, él sentía que él tenía que hacer lo mismo también por contar y retratar esta historia del Alzheimer. Y efectivamente así fue, y después él convenció a su familia y a Paulina de hacerlo, y ahí empezaron el rodaje como alrededor del 2018, de 19 por ahí, y luego ahí empezó el rodaje, todo bien, y después llegó la pandemia y ahí cambió el proceso del rodaje porque obviamente ellos tuvieron que quedarse en la casa, y lo que Maite Alberdi empezó a hacer fue hacer que Paulina filmara la cotidianidad de sus vidas, y les mandó la cámara, les mandó las tarjetas para hacer el registro, y cada 2 semanas le pedía a Paulina que le mandaban con un motoboy la tarjeta de la cámara de vuelta, y avanzando con el montaje. Así que todo ese proceso de la pandemia fue registrado por Paulina Urrutia. Oye, toda una historia detrás de la construcción o la elaboración del mismo documental. Yo concuerdo efectivamente con lo que tú relatas, que se evidencia además, ¿cierto?, en el mismo documental, en las imágenes, porque efectivamente cuando empieza a grabar Paulina, hay algunas partes en donde incluso la cámara se ve desenfocada porque no logra quizás hacer como los ajustes ajustes técnicos para poder grabar bien, pero es un muy buen documental. O sea, yo te decía, ahí me hizo transitar por muchas emociones, desde la pena hasta la esperanza, ¿cierto? De decir, oye, realmente es una historia de ellos como pareja muy, muy hermosa, muy bonita, y qué bueno que Paulina, ¿cierto?, haya accedido a hacer este documental, porque yo creo que a todos nos sirve para también ver cómo es la enfermedad del Alzheimer. Exacto, y además, claro, la película aborda también el tema de los cuidados. Maite Alberdi se refiere a que esta película se trata sobre este rol también que tiene una cuidadora, y bueno, justamente también se está tramitando la ley de cuidados en Chile, porque efectivamente es muy clave este rol, y lo que demuestra la película es que efectivamente ante la pandemia Paulina Urrutia integró a gusto en todas sus actividades, trató de que no se quedara guardado en la casa, sino que saliera y participara con ella en los ensayos, que fuera al teatro con ella, que participara de la vida diaria con ella, a pesar de que él ya no podía trabajar, pero por lo menos que saliera de la casa y la acompañara y tratara de hacer la vida lo más normal posible. Y eso se demuestra en la película, lo importante que es esa integración en la sociedad, y que efectivamente se nota que eso ayuda como a que no progrese tan rápidamente la enfermedad, que efectivamente pasó durante la pandemia. Ya estando encerrado en la casa, se nota el avance de la enfermedad, y eso es real, y pasó mucho con los adultos mayores y obviamente las personas con distintas enfermedades, que efectivamente el encierro produjo ese avance, porque obviamente es distinto estar haciendo una vida normal que estar encerrado en la casa. Entonces eso es lo que demuestra la película, la importancia del cuidado y de poder llevar una vida lo más adaptable posible a la vida normal. Hoy estamos hablando con Galia Bogolaski, académica de cine de la Universidad del Desarrollo. Galia, ¿crees tú que el documental tiene opciones de obtener premios internacionales? ¿Que es competitiva? Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Ojalá que gane el Goya, sería maravilloso. Además, como no fue nominada por la Academia de Cine de Chile a los Oscar, sí tiene la posibilidad de ser nominada en la categoría, porque no fue nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera, que es lo que nomina la Academia, pero sí puede ser nominada con Mejor Documental, que fue lo que pasó con El Agente Topo. Entonces, Maite Alberdi y el equipo de la película están muy esperanzados que eso ocurra, que sea nominada Mejor Documental, y efectivamente yo creo que ese tiene hartas posibilidades de que pase, porque ha sido un documental que, como les decía, le ha ido muy bien internacionalmente y conecta con las audiencias transversales. Entonces creo que podría ser muy bien, le podría ir muy bien esa instancia, y además le puede ir bien en instancias competitivas, no solo dentro de categoría documental, sino que también en distintas categorías. O sea, no solamente puede ir insertado en esta categoría. Así que eso es súper importante, porque es una película que funciona
más allá de ser de un género o de otro. Y ahí nos podemos dar cuenta que el cine Maite logra impactar a grandes audiencias transversalmente y no pasa eso de que el cine documental a veces siempre se piensa que de repente es como para públicos más anichados Sí. o más acotados, Ujú. y acá no, acá se nota que una historia en Chile obviamente ha sido un éxito porque además no solo la historia es potente y está muy bien contada, sino que además son personajes reconocibles para nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿crees tú que Internacionalmente, que la calidad finalmente del resultado haya influido la condición de actriz de Paulina Urrutia y bueno, incluso eso que nunca se olvida, Augusto Góngora fue un personaje de televisión también, incluso en su exacto. enfermedad algo le habrá quedado de la facilidad en las cámaras, me refiero en su memoria. Entonces, ¿habrá influido eso en el resultado final y en la calidad de la película al final? Yo creo que no, porque aparte que efectivamente ellos funcionan muy bien en cámara, y son muy empáticos y se nota que el fondo de la cámara los quiere, eso está Ujú. claro. De que sean reconocidos ahora, en el caso de que como le ha ido bien internacionalmente, podemos notar que eso no ha sido tema. Si hubiera sido que solo le hubiese funcionado bien en Chile y no internacionalmente, podría haber sido efectivamente un factor influyente, pero en este caso no, y podemos también distinguir que acá también se aborda el tema de que él era un personaje que estaba conectado con la memoria y justamente como él siendo periodista de teleanálisis en la época más dura de la dictadura Sí. y hoy en día, ahora que estamos a punto de conmemorar los 50 años, es tan relevante este tema, el tema de la memoria, y por eso la película además incorpora mucho material de archivo de su época trabajando en teleanálisis y en TVN, donde fue productor ejecutivo del área cultura, haciendo programas culturales. Y todo eso se ve reflejado en el material de archivo y por eso también podemos conectar con una película que tiene que ver con no solo con la memoria personal, cuando alguien va perdiendo la memoria, sino que con la memoria colectiva. Y eso es súper relevante y súper contingente hoy en día. Oye, esta memoria infinita ha tenido un éxito de taquilla que es re interesante, precisamente por el género. Tú dices tú que a pesar de que uno tiene el prejuicio o el antejuicio de que el documental es para un público de nicho, sin embargo ha sido transversal y la gente lo ve, adultos, jóvenes, adolescentes, en fin, y igual se sienten identificados por esto. ¿A dónde está, crees tú, el secreto de Memoria Infinita para que haya logrado esta masividad en el público chileno, por lo menos? Yo creo que mezcla factores. Uno, que efectivamente el cine Maite Alberdi es un cine de calidad, o sea, un cine que está muy bien logrado técnicamente, narrativamente, dramáticamente, y funciona como una película que engancha transversalmente a las personas. Además, obviamente influye que son personajes conocidos, Claro. influye que tenga que ver con este tema del Alzheimer, que la gente en general conecta porque es un tema durísimo y cuesta mucho hablarlo. O sea, hay mucha gente que tiene a familiares que están viviendo esta enfermedad o que la han vivido, y es tan duro esa como cotidianidad con la enfermedad, que la película retrata ese día a día tan bien, que yo creo que la gente que ha sido cuidadora o que ha sido cuidada o que lo ha vivido viendo a su familia pasar por una historia así, se siente muy identificada. Entonces, una película que llega mucho porque es muy identificable, como que uno puede conectar mucho con lo que le está pasando a los personajes. Y la parte de la empatía es clave del cine. Uno tiene que empatizar con los protagonistas, y en este caso sucede muy bien. O sea, uno empatiza claramente tanto con Paulina como con Augusto. O sea, como uno tiene los dos lados de la persona cuidadora y el cuidado, y en ambas situaciones uno puede conectar, uno puede emocionarse, puede reírse. También la película te hace transitar por distintas emociones. Uno pasa de la risa al llanto, y pasa que también te puede ser que uno no llore, como decías al principio, Sí. pero te emociona y te conmueve constantemente, o sea, te hace vivir emociones, y eso es clave en el cine, que te haga sentir algo, y esta película te hace sentir todo, te hace pasar por todas las emociones, por el amor, la esperanza, la pena, la angustia, el recuerdo, la nostalgia. O sea, te hace pasar por una infinidad de emociones, que eso es muy importante en el cine y hace que las audiencias conecten transversalmente.
Oye, muchas gracias Galia Bogolaski, académica de cine de la Universidad del Desarrollo, por haber compartido estos minutos con nosotros, y definitivamente entonces Memoria Infinita es recomendable para la audiencia de Buena Costumbre. Muchas gracias, Galia. Gracias a ustedes también. Igual. Buenos días. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.